Tachahao. Hola a todos, soy Alberto Hidalgo y en esta ocasión quería hablaros sobre el autor, el famoso autor japonés de novelas, de teatro, también artista, Yukio Mishima, ¿vale? He leído bastante sobre la obra de Mishima, me he leído como 12 libros de los suyos, 12 de sus novelas, algunos eran libros de relato corto, francamente interesantes, y recientemente me he leído 2 libros que hablan sobre él, sobre su imagen, pero escritos por otra gente, ¿no? Quería comentaros un poco cuál es la visión que tengo en la actualidad sobre Mishima, algo que tengo bastante fresca, porque, como os digo, me he estado empapando sobre su vida y sobre su obra en los últimos meses bastante, ¿no? He visto su película, la película que habla sobre su vida, Mishima, una vida en 4 capítulos, ¿vale? Es una película dirigida por estadounidenses, protagonizada por japoneses, rodada en 1985, un tanto peculiar, ¿vale? Que está inspirada en uno de los 2 libros que me he leído recientemente, como os digo. ¿Cuáles me he leído recientemente? Pues muy bien. Por un lado está El eclipse, de Yukio Mishima, de Shintaro Ishihara. Es un libro cortito, ¿vale? Este fue escrito en 1991. Shintaro Ishihara, para quienes no lo conozcáis, de joven ganó el premio Akutagawa como escritor, como novelista, fue también modelo, fue deportista hasta cierto punto y luego fue político. A partir de 1968 entró en política en uno de los partidos de derechas del Japón y fue gobernador de Tokio entre el año 99 y el 2012, ¿vale? Es un señor mayor, pero es un señor con la cabeza bien amueblada, bastante inteligente y con bastante conocimiento de causa sobre Mishima porque eran bastante amigos, tenían una amistad bastante profunda. Y el otro libro que he leído es Vida y muerte de Yukio Mishima, de Henry Scott Stokes, un inglés, un británico, un british, que vivió durante muchos años en Japón, que fue amigo de Mishima. Evidentemente su relación no era tan íntima como la que pudo tener con Shintaro Ishihara, pero este señor Henry Scott Stokes es un hombre que ha estado casado con una japonesa y en la actualidad, bueno, tiene un hijo, él ya es mayor, tendrá como 70 y muchos, 80 años, y tiene un hijo más o menos de mi edad, que es uno de estos que salen en televisión y demás, un hafu de esos que dicen los japoneses, un mestizo, que aparece en televisión y es un tío, es como una celebrity, ¿vale? Es conocido en el Japón, en la televisión y demás, hace programas y hace cosas así, vale, pues bien. Realmente la obra de Henry Scott Stokes es una obra bastante completa en la que habla de la vida de Yukio Mishima desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte, ¿vale? Describe con bastante detalle el momento del suicidio ritual de Yukio Mishima. Es una obra que está bastante bien documentada. El hombre le dedicó tiempo a este libro, fue escrito en 1974, es muy anterior al otro. Y en ella explica pues lo que él vio, lo que él sintió y demás. Por un lado, a mí este libro me demuestra que el autor siente admiración por Mishima, ¿no? Por un lado siente admiración, pero por otro lado le tiene como una especie de envidia, resentimiento y no lo comprende en absoluto, ¿vale? No comprendía por qué hacía ciertas cosas y demás. Este señor, Henry Scott Stokes, él estaba convencido, basándose en suposiciones suyas, él estaba convencido de que Mishima era homosexual. Para quienes no lo sepan, Yukio Mishima se casó a finales de los años 50 con su actual viuda, porque la mujer todavía vive, y con ella tuvo 2 hijos, una chica y un chico, ¿vale? A lo largo de su vida se relacionó con muchas mujeres. Si bien es cierto, él montó el Tatenokai, que era como una especie de milicia privada propia suya, y él tenía el privilegio de poder llevarlos de maniobras con la Jideitai, que son las fuerzas de autodefensa japonesas, lo que podríamos llamar como el ejército japonés, ¿vale? Pero a pesar de que se relacionaba mucho con hombres, nunca hubo nadie que pudiera afirmar a ciencia cierta de que Mishima fuera homosexual, ¿vale? Durante el tema de su suicidio, ¿vale? Una de las hipótesis que baraja el autor
por el motivo por el que él cree que pudo haber sido homosexual este escritor, es porque se suicidó conjuntamente a su mano derecha de la Tate no Kai, ¿vale? Con un chaval que se llamaba Morita, y ambos hicieron el seppuku, ¿vale? Pero todo es en base a suposiciones, ya que nadie vio ninguna relación extraña entre ellos. Eran muy amigos, eran íntimos, pero también eran íntimos con otros chavales del Tate no Kai. Cuando él fue a suicidarse, para quienes no lo sepáis, el señor Mishima fue con la excusa de ir a saludar a un general, al general Mashita, que se encontraba en uno de los cuarteles más importantes históricamente hablando de las fuerzas de autodefensa japonesas en Tokio, y se presentó con 4 chavales del Tate no Kai. Fueron 5 vestidos de uniforme y Mishima llevaba una katana y llevaba un maletín. En ese maletín llevaba una daga, una pequeña daga japonesa, y llevaban ciertos panfletos y demás para hacer su propaganda, porque Yuki Mishima lo que pretendía era dar un golpe de estado. Pretendía dar un golpe de estado, que el ejército se rebelara, se revisara la constitución japonesa, principalmente el artículo 9, en el que impide al Japón tener un ejército propiamente dicho y declarar la guerra, ¿no? Y también quería cambiar el papel del emperador. Él se sentía muy herido de lo que había ocurrido al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses, como sabéis, perdieron la Segunda Guerra Mundial, y él quería que su país recuperara ese portento que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial, ese poder y sobre todo la imagen del emperador, que había sido bastante dañada después de la Segunda Guerra Mundial. El emperador, para que os hagáis una idea, lo tenían como si fuera un semidios o un dios en el Japón, lo tenían idolatrado totalmente, ¿vale? Y posteriormente fue obligado el emperador a decirle a la población japonesa que él no era ninguna divinidad y que era un humano más como el resto de japoneses, ¿vale? Él quería cambiar eso. No le hicieron caso, fue frustrado su intento de golpe de estado, y en vista de lo ocurrido se realizó el seppuku él y su mano derecha, ¿no? Los dos. Primero se rajó el vientre él, se le decapitó, y luego se intentó rajar el vientre del chaval, que no lo consiguió, apenas hizo pequeñas heridas, pero fue decapitado, ¿vale? Entonces, bueno, según este libro, el autor opina, porque es una opinión, no deja de ser una opinión, que Mishima podría haber sido un homosexual y que el hombre su mano derecha en el Tate no Kai, fuera su amante, y que ambos se suicidaran por una de esas cosas que hacen los maricones, ¿vale? Que realmente no tenía nada que ver ni con la imagen de derecha de hombre de derechas con respecto a la política que él mostraba continuamente, y que hacía alarde haciendo desfiles militares, practicando artes marciales, su conducta, su manera de pensar y demás, sino que más bien era por temas sexuales y irrefrenables. Y esta gente, bueno, como sabéis, tienen muchos conflictos internos, y al parecer uno de ellos le provocó ese suicidio ritual, ¿no? Lo cierto es que Mishima tenía muy claro qué es lo que quería hacer con su vida. Él estaba insatisfecho, había tenido una vida complicada. De pequeño había sido criado por su abuela, que era una señora enferma, que tenía un carácter muy desagradable. Hasta los 12 años estuvo bajo su custodia prácticamente desde que nació. Él fue un chaval enfermizo que vivió toda su infancia solo con esa señora mayor, enferma y demás. Cuando se hizo adolescente, empezó a descubrir su talento para la escritura, empezó a escribir, empezó a desarrollarse como escritor. La verdad es que la guerra lo dejó muy marcado. El final de la guerra del Pacífico, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. A él lo llamaron a filas a los 20 años. Estuvo trabajando en un hangar, ayudando a la fabricación de aviones de combate. Finalmente lo llamaron en el último momento para que se apuntara a filas para morir por el emperador, para ir a la guerra. Su familia lo daba por perdido, ¿no? Como que lo iban a matar. Pero bueno, él también fue muy pillo, y cuando lo fueron a reclutar y tuvo que pasar los exámenes médicos, él tenía una gripe muy fuerte, muy intensa, tenía fiebre, mocos y demás, y fingió tener
tuberculosis, ¿vale? El médico que le atendió era un médico principiante, no tenía mucha experiencia y por lo que él contaba y lo que el médico estaba viendo, pues dedujo que podría ser verdad. Entonces se le dio como no apto y lo mandaron de regreso a su casa, consiguiendo salvarse así, ¿no? Porque quizás si no hubiera sido por eso, Mishima hubiera muerto, quién sabe, ¿no? Y eso realmente le dejó marcado de por vida. A él le dolió en el alma no haberse enrolado en el ejército y haber luchado por el emperador y haber muerto por él, ¿no? Al fin y al cabo consideró que había cometido un error. A los 30 años, cuando ya era un autor de éxito, un escritor importante, comenzó a trabajar las pesas, a hacer culturismo, bueno, a su nivel. Él era un japonés bajito, con la cabeza un poco grande, las piernas cortas, ¿no? Por lo que cuenta Henry Scott Stokes, ¿vale? Yo a Mishima, como comprenderéis, en persona no lo he conocido, lo único que he visto de él son fotos y películas y cosas así, ¿vale? Entonces empezó a desarrollarse físicamente, a entrenar su cuerpo y él, bueno, él aparte de escribir novelas, escribe también teatro clásico japonés, estuvo metido en muchos temas de teatro, estuvo metido en temas de películas, protagonizó una película de gangsters que se llama Afraid to Die en el año 1960. También hizo un cortometraje en blanco y negro que se llama Patriotismo, ¿vale? Yukoku, si no me equivoco, era el nombre japonés, ¿vale? Es bastante interesante. En él interpreta a un oficial del ejército japonés que durante un intento de golpe de estado, el intento de golpe de estado de Niniroku en 1937, que fue frustrado y demás, pues él interpreta a uno de esos oficiales que quiso estar involucrado pero al final no pudo ser, y por empatía hacia aquellos que dieron el golpe de estado y murieron suicidándose y demás, fueron presos y condenados a muerte también, cometió seppuku junto a su mujer, ¿vale? Y relata el cortometraje, prácticamente es el ritual de muerte, ¿no? Es más, uno de los títulos del cortometraje es Ritual de Amor y Muerte. Es hermoso, es triste, es desgarrador, ¿vale? Por otro lado, es muy desagradable, pero hay que comprenderlo, ¿vale? Por lo tanto, yo considero que, bueno, por un lado, la obra de Henry Scott Stokes es bastante interesante. De esta sacaron la película, ¿vale? La película que os he mencionado anteriormente. Y está bastante bien, pero yo por otro lado creo que este hombre se basa muchas veces en las suposiciones, ¿no? No solo en las experiencias vividas con Mishima, ya que fueron amigos durante años y lo estuvo tratando con bastante asiduidad durante cierto tiempo, pero por otro lado él se basa en suposiciones y se nota el esnovismo inglés de superioridad con respecto a los japoneses. Ya sabéis cómo son los ingleses, que son un tanto prepotentes, ¿no? Y pedantes también. Pues ahí se nota un poco ese punto a la hora de describir a Mishima en ciertas circunstancias y ciertas formas, ¿no? Cuando él hacía alarde de su generosidad, de su amabilidad, de su hospitalidad, porque era un hombre bastante gentil, ¿no? Con sus amigos y demás, era atento, era muy cordial, pues él lo describe de una manera que yo considero, me da a mí la sensación, a través de la lectura, y hay que tener en cuenta de que este libro ha sido traducido del inglés al español, de que deja entrever esa cierta molestia o envidia con respecto a las formas de ser de Yukio Mishima, ¿no? Por lo tanto, él también, en base a esas suposiciones, ¿no? Es que en esta ocasión estuvo con Morita en un hotel y estuvieron charlando y tal, y nadie vio nada, tampoco dejaron ningún escrito. Yo creo que si hubiera sido homosexual y realmente hubiera sido amante de aquel joven, hubieran dejado eso escrito en alguna parte. Yo no me puedo creer que realmente fueran a mantenerlo tan en secreto, y más teniendo en cuenta que se iban a suicidar. Supongo que lo habrían dejado en una nota impreso y demás para que fuera conocido este hecho, ¿vale? Por otro lado, en este otro libro, El Eclipse, de Yukio Mishima, escrito por Shintaro Ishihara, que este hombre lo conoció francamente más, lo conoció antes, lo conoció mejor y lo conoció durante más tiempo. Casi al final del libro, él afirma que Mishima no era homosexual. Mishima era un artista, era un hombre de teatro, era un hombre que había estado muy metido en muchos temas artísticos diferentes, en diferentes ambientes. Conocía
el gusto y las formas de los occidentales. Es más, era bastante occidental para ser japonés, ¿no? Su casa, la que construyó, que hizo dos casas, una para él y su familia y otra para sus padres, eran de un estilo bastante occidentalizado, ¿vale? Las mandó construir, él las diseñó más o menos, las construyeron como él dijo, y las hizo lo más occidentalizadas posible, ¿vale? Tratando de dar una apariencia de palacete europeo, ¿vale? Por lo tanto, él sabía bien los gustos y las tendencias de ciertos artistas y de cierta gente del mundo del espectáculo, de Broadway y de Hollywood, ¿vale? Él estaba, él estaba bien informado y tenía muchos amigos extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos. Por lo tanto, él lo que trataba era de llamar la atención, era una manera de ser llamativo, ¿no? De tener ese aspecto un tanto peculiar, ¿no? Y esa falta de decir, mira, no, es un tío que es así, es un machote, sino que tener ese toque a lo mejor le hacía ser como llegar a más público y ser como dar más curiosidad, ser más nombrado, ¿no? Era un tío que se le conocía quizás más, y eso lo dice Shintaro Ishihara, que lo conoció bien, que estuvo mucho tiempo en contacto con él, que hicieron entrevistas conjuntas en 3 ocasiones, ¿no? Incluso llegaron un momento a competir. Estaba planeando Mishima hacerse político cuando Shintaro Ishihara entró en política, y por eso él se lo pensó 2 veces. Supongo que si no hubiera cometido su seppuku, finalmente habría entrado en política Mishima también, ¿vale? Porque estaba muy politizado en sus últimos años, principalmente sus últimos años. Antes de 1963-1965 prácticamente no le daba importancia a la política, pero si bien hubo ciertos aspectos de la izquierda que estaban, los jóvenes de izquierda estaban muy rebeldes en aquella época, había manifestaciones y cosas así en Japón, porque las ha habido, ¿vale? Mucha gente imagina Japón siempre como muy ordenado, muy correcto, pero ha tenido épocas también malas, ¿vale? Y esta era una de esas épocas. Pues no sé, supongo que le salió ese patriotismo, ese ardor por recuperar la tradición, también la edad, porque uno con los años empieza a ver las cosas desde perspectiva y comienza a comprender un poco mejor cómo fue los tiempos pasados, ¿no? Cómo funcionaban las cosas, si iban mejor o peor que ahora, ¿no? Y yo creo que se dio cuenta de que Japón estaba perdiendo el norte, ¿no? En la actualidad, pues evidentemente está mucho más perdido. Y es por eso que se enroló a todo el tema de la derecha y hacer un esfuerzo tan grande por eh, intentar que su país se enderezara, ¿no? Por desgracia no le hicieron caso, y a pesar de que después de su muerte se hizo un personaje muy popular, muy conocido, se disparó el número de ventas de sus libros y demás, en la actualidad no queda más que como una anécdota, ¿no? Prácticamente su intento de golpe de Estado no ha tenido mayor relevancia, y en la medida de lo posible siempre lo han tratado de tapar, ¿no? Más que nada siempre lo mencionan como el suicidio ritual de Yukio Mishima y no como el golpe frustrado, el golpe de Estado frustrado de Yukio Mishima, que tuvo como consecuencia el seppuku. Henry Scott Stokes afirma que él pensaba suicidarse de todas las maneras. Shintaro Ishihara no lo tiene tan claro. Lo cierto es que él murió por amor a lo que él creía, ¿no? Eso sí que es cierto. Mishima trató de ser bastante honesto en ese sentido, en su camino de vida. Trató de comportarse como un auténtico japonés, como un samurái. Practicó las artes marciales hasta tener cuarto dan de kendo, de la espada. Kenpo es de puño, ¿vale? También practicó karate, hizo boxeo, hizo culturismo. Fue un hombre que trató de tener ese rasgo marcado de virilidad. Por otro lado, sí que es verdad que trataba de jugar con esa idea de que si era homosexual o no. Estuvo rodeado de gente, como os digo, del teatro y demás, gente un tanto peculiar, ¿no? Posiblemente enfermos de esas características, pero yo sinceramente confío en lo que diga este señor, que al fin y al cabo lo conoció mucho mejor. Su viuda también afirma lo mismo. Su viuda también afirma que Yukio Mishima no era homosexual, que Yukio Mishima era un artista, y a veces se confunden esas dos cosas, ¿no? Yo me quedo con la parte de su obra, ¿no?
me quedo con sus libros. Tiene novelas extraordinarias, tuvo un arte con la escritura fantástico, fabuloso. A mí me deja perplejo cuando leo una obra de Mishima. Yo estoy aprendiendo mucho, ¿vale? Por su manera de expresarse, ¿no? La grandiosidad de la literatura de Mishima es increíble, y eso que yo, por desgracia, no lo puedo leer en japonés, me tengo que conformar con leerlo en español, pero doy por sentado por la manera de lo bien relatado que está y la manera en la que está relatado, que estoy seguro de que está muy bien traducido y es muy fiel al original japonés, ¿vale? Así que yo me quedo con eso, me quedo con su obra, una obra extraordinaria de un hombre que fue un gran artista, el mayor escritor del siglo XX de Japón, y si no el mayor, de los más grandes. Quizás no le dieron el Nobel, aunque estuvieron a punto de dárselo en 1968, finalmente se lo dieron a Yasunari Kawabata, que fue su maestro y mentor, un señor que murió 2 años después que él, suicidándose, abriendo el gas en casa. Lo hizo de una manera bastante más sencilla y menos llamativa. Era un señor un tanto peculiar, muy introvertido, Yasunari Kawabata, aunque su obra también es muy hermosa, muy bella y muy interesante, os la recomiendo totalmente, pero por encima de todo os recomiendo la obra de Yukio Mishima, que como os digo era un gran artista y un hombre muy carismático, ¿no? Dejó una gran huella, la gente que lo conoció en vida lo recordó durante mucho tiempo, y todavía los que siguen con vida pues se acuerdan de él y tienen ese fantástico recuerdo de haber conocido a este señor, ¿vale? Como actor quizás no haya sido tan grande como escritor, ¿vale? Pero os recomiendo totalmente la película Afraid to Die, que la protagoniza él, la protagonizó en 1960. No es gran cosa, es una película de gángsters, de mafias. Él interpreta a un rufián, a un tío que estuvo en prisión y que es un delincuente de poca monta. Pero si os gusta la obra de Mishima, si os gusta el personaje que fue él en su vida, ¿no? Como artista, ¿no? Os recomiendo que veáis su película, porque yo creo que completa bastante el tema Mishima, ¿no? Y al poder verlo en movimiento y a todo color, pues también es bastante interesante. Hay entrevistas de todos modos de Mishima, incluso hay entrevistas en inglés que están en internet de Yukio Mishima. Incluso podéis encontrar imágenes a color de Yukio Mishima por ahí, pero evidentemente no es lo mismo que verlo en una película. La película es entretenida, está bien. Y estos 2 libros pues os los recomiendo. Si os gusta el tema Mishima, están francamente bien ambos. Mishima, Vida y muerte de Yukio Mishima y El eclipse de Yukio Mishima. Hay otros, hay más, ¿vale? Me haré con ellos, los leeré y quizás haga más adelante algún otro vídeo hablando de él. Pero esa es la conclusión que yo saco. Yo creo que Mishima le gustaban las mujeres, era un hombre, era un artista, era un samurái, era un gran novelista, era un excelente y extraordinario novelista, y murió por amor a lo que creía. Y eso es sencillamente maravilloso. Yo me quedo con eso. Es la conclusión a la que he llegado después de leer bastante sobre este hombre. Y creo que no me olvido de nada. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Mis mejores deseos para vosotros. Bueno, eso. Si queréis dejarme un comentario, en la caja de comentarios me escribís y estaré encantado de responderos. Y si os interesa el tema de Mishima, pues intentaré hacer otro vídeo más adelante, ¿vale? Así que ahora ya sí que está. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!